españolas, europeas, americanas, puedo defender mi propiedad, pero no se puede defender el feto. Esto es un problema. Esto es otra contradicción interna, ¿no? Yo intento marcar contradicciones internas, ¿no? Y luego, por comparación, y con esto ya definitivamente acabo, ¿no? Vamos a establecer una comparación, ¿no? Por ejemplo, voy también a la legítima defensa, que está muy bien para esto, ¿no? Casi todos los penalistas estamos de acuerdo en que, no sé, alguno de ustedes es psiquiatra, en que si nos agrede una persona que manifiestamente es inimputable, por ejemplo, alguien que manifiestamente es un enfermo mental, yo tengo obligación de huir. Cuidado, que yo creo que éticamente tengo obligación de huir, pero jurídicamente, en cualquier caso, para no hacer daño al otro, yo por lo menos pienso así, pero jurídicamente no. Jurídicamente yo tengo un cierto derecho a la defensa. Esto tiene que ver algo con el contractualismo y con Hobbes, me parece a mí, pero bueno. Tengo el derecho a defenderme. Y sin embargo, si me ataca un inimputable, si me ataca, por ejemplo, un enfermo, alguien que evidentemente es un enfermo mental, y puedo huir de forma segura, claro, no tengo que jugarme la vida, pero puedo huir de forma segura, debo huir de forma segura. Esto es una manifestación muy clara, me parece, y aquí, fíjense, yo creo que no tenemos discrepancias casi nadie, ¿eh? Yo creo que casi todos los que escribimos de esto estamos de acuerdo. De que el derecho en determinadas instituciones sirve para proteger a los más débiles. Vuelvo al caso de la legítima defensa del feto, ¿no? Un segundo elemento que tiene que ver con una reforma del aborto, de la legislación del aborto fallida, que ustedes recordarán, en la cual se decía que luego la reforma quedó en nada, en un gobierno, si yo no recuerdo mal, del Partido Popular, en la que se restringían las indicaciones. Todavía estaba el sistema de las indicaciones, subsistía la indicación criminológica, es decir, el aborto en el caso del delito embarazo consecuencia de un delito sexual, y subsistía la indicación terapéutica, es decir, caso de riesgo para la vida y para la salud de la madre. Pero desaparecía la indicación eugenésica, es decir, las malformaciones del feto. Y la justificación, que es lo que yo traigo a colación simplemente a efectos de mostrar cuáles son las contradicciones internas, era: si nosotros hemos suscrito todas las convenciones internacionales para la protección de los discapacitados, ¿cómo no vamos a proteger a los discapacitados antes de nacer? A mí me parece que es un argumento también impecable, ¿no? Y que muestra cuáles son las contradicciones internas de la regulación actual. Con esto, yo lo que quería es ponerles de manifiesto, sobre todo, estas contradicciones internas que uno se encuentra en torno a la legislación, pero que tiene que ver con una cierta confusión ética que a veces nos lleva, desde mi punto de vista, a grandes incoherencias, ¿no? Singer, por ejemplo, es muy coherente. Yo estoy en contra de lo que dice Peter Singer, pero Singer dice: da lo mismo practicar el aborto que matar a un niño de 3 meses. Es un tabú. Es el tabú del nacimiento, porque no hay cesura esencial con el nacimiento. Yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo ni en el aborto, ni que se mate a un niño de 3 meses, que entiéndanme, pero es coherente, claro. Pero esto vuelve a mostrar las incoherencias internas del sistema en el que nos movemos. ¿Por qué? Y concluyo. Porque, en el fondo, la idea, yo creo que esto tiene que ver con una separación de la idea de dignidad que se utiliza en el plano de la filosofía práctica, de la ética, y en el plano, bueno, del derecho, que también en parte es filosofía práctica, y del concepto ontológico, metafísico de la dignidad. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido altísimo el nivel de esta mesa. Ambos ponentes ha sido muy, muy interesante. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos ahora un espacio de 10-15 minutos para poder hacer preguntas y después hacemos el café. Así, para ir rompiendo el hielo, me ha impactado mucho el caso del primo, ¿no? de su primo, que esa mirada, ¿no? Con la que nosotros miramos también a las personas, ¿no? Interfiere mucho en la dignidad, y a veces es más la dignidad que nosotros atribuimos que la propia persona percibe, ¿no?
Y esto junto con los 3 tipos de dignidad, ¿no? Que así que teníamos la pequeña controversia en la mesa, ¿no? Si hay 3 tipos de dignidad o hay un solo tipo. No sé, ¿cómo lo ves esto, Montse? De hecho, yo comparto también. Lo que pasa es que la definición normalmente es que hay como los 3, pero ya pone arriba que son altamente complementarios. Quizás las cajitas inducían al error, que tenía que haber como unas flechas. No sé, si... Yo creo que si realmente lo que vamos a defender es la dignidad ontológica, como profesionales sanitarios, implica estar formados de una determinada manera para ser capaces de considerar al otro digno. Y el caso que me ha puesto es difícil, ¿eh? Mi presentación era para intentar responder al caso del criminal, que yo entiendo que el criminal va a ser juzgado, pero si esa persona, sí, aparecen urgencias o aparecen, yo debo poder también mirarla de una cierta manera, porque es muy Levinas, la mirada hacia el otro. Sí, el cómo somos capaces, somos prescriptores de dignidad. Sí, podemos prescribir fármacos, podemos prescribir, y es algo como muy, muy intangible. Sí, tan intangible como esos son los papás de los niños con discapacidad, sobre todo al inicio. Yo creo que Ana hablará después un poco más de las vivencias de los padres. Muchas veces cuando ellos explican los comentarios que han recibido, están convirtiendo a ese niño en indigno por profesionales sanitarios, ¿sí? Por tomar ciertas decisiones quiero decir que somos prescriptores de dignidad. La dignidad ya la tiene el otro, pero para que la reconozca en él, yo creo que es cómo hemos sido mirados, y cómo hemos sido queridos y sobre todo en momentos de vulnerabilidad, que es el ámbito sanitario. Muchas gracias. ¿Una pregunta? No. ¿Aquest sí? Vale. Es un comentario respecto a lo que usted decía y después un comentario respecto también al que decía el catedrático. Pienso que tiene toda la razón. Es absolutamente necesario que la gente mire y atienda y quiera al otro, que la gente necesita ser querida, valorada, apreciada, respetada, etcétera, ¿no? Y por tanto, y la mirada hace mucho, no cabe duda. Aunque no se diga nada, la gestualidad, la mirada, la actitud, ayuda a crecer al otro, ¿no? Y por tanto, esto por parte de la sociedad, esto es absolutamente obligatorio, por parte de los demás. Pero por parte de uno mismo, ha de aprender también a crecer, aunque le miren mal. Lo digo porque, por decirlo así, el principio de inclusividad con el que me solidarizo, en principio, establece de alguna forma de que todos seamos, en cierto modo, víctimas, o posibles víctimas, y entonces uno ha de ser educado en superar las dificultades y las malas miradas de los otros, a fin de hacerse fuerte y superar las dificultades también, digo yo. O sea, por un lado, por parte de los demás, hemos de mirar bien, por decirlo así, y por parte del educando, ha de ser capaz, también ha de superar. Hemos de educarles en ser, a los infantes a ser fuertes, y a las niñas a ser fuertes ante las miradas indignas, ¿no? Eso por un lado. Bueno, y después, en cualquier caso, pregunto lo otro. Quizás aquí el problema es quién es más vulnerable. Sí, el niño con discapacidad que muchas veces no desarrolla un raciocinio adecuado. Quiero decir que habrá un tipo de persona que sí, que plenamente será capaz, pero aquí estamos hablando de personas muchas veces muy carenciadas. Entonces, claro, un niño con un cierto nivel de discapacidad, el niño con autismo, el niño con... Quiero decir, será difícil
con ciertos niveles, hacerlo inmune según qué cosas. Yo no sé, pero sería interesante un estudio, por ejemplo, lo que has puesto de eutanasia, las diferencias. De hecho, es Cataluña y País Vasco. Es decir, yo creo que estamos igual, ¿eh? Que País Vasco hay menos porque hay menos habitantes, pero creo que estamos igual. ¿De qué equipos provienen? ¿De qué equipos? ¿De qué equipos provienen? Sabéis que una gran parte es enfermedad neurodegenerativa, ¿eh? Pero ¿qué equipos tratantes han tenido? Y aparte, la gran parte de los de neurodegenerativa no provienen de paliativos. ¿Sí? Mientras que en el ámbito oncológico, y debería estar más, este paso a paliativo, que es mirarte de una forma distinta, de hecho la terapia de la dignidad nace en paliativos, ¿cuáles han sido los tratantes? No sé si alguien se anima, creo que no están estos datos, ¿eh? ¿De dónde provienen? Hay una parte muy social de cómo la sociedad te hace sentir, sí, inútil, sí, que puede haber impregnado mucho más en Cataluña y en Euskadi, lo digo porque son los dos, ¿eh? Y en Euskadi estamos igual, pero hay menos gente y hay menos eutanasias, pero estamos más o menos igual. ¿Qué nos ha impregnado como sociedad de esto que estamos hablando? Pero cómo lo han manejado los profesionales. Fijaros lo que comentaba, si quiero decir, mi única función como profesional es respetar tu autonomía, si mi concepción de entender la relación es esto, pues voy a validar lo que tú me digas. Y si mi mirada es que estás viviendo ya tan indignamente que, hombre, ya estás tardando. Sí, ¿cuántas vienen de paliativos? ¿Cuántas vienen de, que sería lo esperable, ¿eh? ¿Cuántas vienen de cómo entendemos la enfermedad neurodegenerativa? Otra vez la entendemos, estamos haciendo autonomía, calidad de vida. Esa pendiente y el cómo entendemos. Sí, pero bueno. Bueno, y respecto al cátedro, bueno, muchas gracias. El tema este de la inclusividad, de alguna forma, las contradicciones son, tremendas. No solo hay estas que usted ha dicho, sino hay tantas, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, en la ley que ahora se está también gestionando en relación a los derechos de los animales, que precisamente algunos tienen más derecho a ser protegidos que no los propios seres humanos no nacidos, ¿no? La cuestión, cuando usted hablaba de la legítima defensa, hasta cierto punto pienso de que uno tiene derecho a defenderse, por supuesto, pero uno tiene derecho a defenderse sin producir la muerte al otro. Es decir, la muerte puede ser el resultado, pero nunca la voluntad de acabar con el otro. Lo digo porque cuando, incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II, y que el Papa Francisco, y yo creo que muy acertadamente, ha eliminado el derecho a la pena de muerte, el derecho por parte de la sociedad o del Estado, es porque todos tenemos derecho a la vida y entonces nadie tiene derecho a matar. Uno puede defenderse y puede producir la muerte de otro, pero ¿tiene derecho a matar? ¿A querer matar? Yo creo que no. Y esto debería ser básico en relación también al aborto. Lo que es terrible, y cuando yo acabo, es de que no cabe duda, las leyes producen un efecto social. Y la anomia, digamos, que se está produciendo en la sociedad, lo que ocurre es que hay, bueno, ahora no importa, quiero decir, antes yo creo que hay muchísima gente que está en contra del aborto. No se manifiesta y no le dejan manifestarse, porque los medios de comunicación prioritarios están todos a favor, por decirlo así, ¿no? Pero lo que es terrible es de que las contradicciones estas, que son evidentes, no se manifiesten en la sociedad, porque ya hay una conciencia que acepta, una conciencia, digamos, degradada, que acepta que se pueda matar. O sea, el derecho a matar es lo que habría que, digamos, abolir absolutamente. Yo, de todos modos, que creo que es así, que tiene usted razón en ese sentido. Yo creo que sí hay mucha gente,
O sea, no creo que hay tanta gente en contra del aborto. Yo le confieso que yo en clase a veces me sorprendo con mis alumnos, porque el ambiente les ha podido. Es decir, no comprenden esta idea que dice esta señora, ¿no?, de que existeix el dret a l'avortament. Eso los alumnos lo tienen asumido en un 80% como si hubieran nacido con ello. Es así. Porque el ambiente social está así. Una de las cosas que uno va haciéndose mayor, pero sigue con chicos jóvenes y se da cuenta de la diferencia que hay entre esos alumnos y algunos antiguos alumnos que tengo yo aquí de cuando yo tenía 20 y tantos años y daba clase, ¿no? Una diferencia abismal, en ese sentido, en la comprensión de esta idea. Esto por un lado. Segundo, yo creo que en el tema de la legítima defensa, yo estoy de acuerdo con usted en la limitación ética de la defensa, pero es verdad que ¿cuál es la limitación jurídica de la defensa? Que no es la ética. Es decir, yo puedo obrar incorrectamente éticamente y no cualquier incorrección ética ha de ser delito, y eso depende también de en qué sociedad se configuran las instituciones. No es lo mismo la legítima defensa en los Estados Unidos, donde uno vivía en el rancho rodeado de bandidos que le atacaban y tal, donde la legítima defensa es muchísimo más amplia que en los países europeos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la regulación jurídica? Ahí hay un cierto margen que lo que hace es excluir la pena de quien a lo mejor éticamente no obra de forma adecuada. Yo creo que ahí hay una pérdida del antiguo sentido de un concepto aristotélico que seguía Santo Tomás de Aquino, del voluntario indirecto. La pérdida de la idea del voluntario indirecto yo creo que ahí influye bastante en esta idea. Y una última. No hay datos de Cataluña y del País Vasco, pero hay datos de Holanda. Hay datos de Holanda. Y en Holanda los comités de ética, si yo no recuerdo mal, porque hace tiempo que yo esto lo estudié, dicen que es creciente el número de personas que piden la eutanasia porque se consideran una carga para los demás. Es decir, no es una decisión autónoma, sino heterónoma, que este es el gran riesgo. No quiero ser una carga para mis hijos. Hombre, por Dios. No es porque yo me vea muy mal, es porque, claro, es que eso desaparece la autonomía. Esa es la falacia de la autonomía. La autonomía es una falacia. Es una falacia, otra pérdida de la metafísica y de la idea del acto y la potencia. Es decir, es que el feto no es autónomo, pero lo es en potencia. lo va a ser. Y lo es por especie como lo es un discapacitado que no puede ser autónomo. Lo es. Mantiene esa dignidad aunque no sea autónomo. La autonomía es una falacia. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos ponentes. Ha sido una mesa espectacular. Ahora tenemos el descanso para intentar ajustarnos un poco al tiempo. Intentaremos hasta las 6, un cuarto de hora para tomar un café y podemos continuar con las preguntas. Gracias. Muy bien, ha sido fantástico.